Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana nos volvemos a encontrar una vez más para pasar un tiempo juntos delante del Señor. Y en esta mañana quiero animarles a cada uno de ustedes con esta porción de la Escritura. Dice así en el Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Estamos pasando tiempos de crisis de salud, crisis de pandemia. Mucha gente todavía no puede salir de su casa. Algunos salieron, se enfermaron, pero algunos se recuperaron y otros todavía están enfermos. Y por eso en esta mañana el Señor nos anima con este texto que hay una bendición, hay una bienaventuranza para todo creyente que aprueba delante de Dios en medio de estos tiempos. Y una manera que demostramos a Dios que le amamos es cuando nos presentamos delante de Él con ese corazón contento y gozoso en medio de la prueba. Como dice más atrás, dice hermanos, cuando tengan pruebas, tengan sumo gozo. Así es, y lo que necesitamos es estar contentos porque el Señor nos da un día más de vida, un día para cantarle, para estar en familia, un día para escuchar un poco más de Él. Bienvenidos a esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, estar juntos, Señor, tus hijos, reunidos y escuchando tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer y cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Meditemos, hermanos, en todas esas razones por las cuales nosotros podemos alabar al Señor, con todo lo que Él hace en nuestras vidas. Reflexionemos en estos momentos y continuemos alabando con todo el corazón.
alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años para siempre más, que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, tú me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, tú me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cuando otra no hay, y terminará los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminará los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminará los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a
la calma y la tormenta. No, 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 no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Gracias por este tiempo de adorar al Señor, y ahora vamos a tomar este momento para leer la porción de la Escritura que va a ser expuesta en esta mañana. El texto se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al versículo 31. Si tienes una Biblia, ahí puedes buscarlo, por favor. Yo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al versículo 31, dice así: Decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, que tú no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Hasta ahí la lectura de la palabra, y en esta mañana va a estar el pastor Miguel Maxiu compartiéndonos la palabra. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos bien de salud, bien en comunión con el Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio de Gálatas, capítulo 4, del versículos 21 al 31. Vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Oramos que tú toques en nuestros corazones y que lo que aprendamos pueda fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes. En el nombre de Jesús te rogamos así. Amén. Ok, hoy día vamos a compartir la palabra de Dios basada en el libro de Gálatas. Como habíamos mencionado, Gálatas es un libro muy doctrinal que buscó el apóstol Pablo de muchas maneras argumentativas, corregir esos errores que se estaban enseñando en aquel entonces, los judaizantes de aquel entonces. Hoy tenemos distintos tipos de judaizantes en nuestro medio, que nos están enseñando que hacer tal o cual cosa para poder alcanzar la salvación. Vamos a leer 2 versículos bíblicos y vamos a continuar con el mensaje. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Hoy quiero compartir a través de estos 11 versículos, compartir 3 diferencias que encuentro entre ser hijos de la esclava o hijos de la promesa. Estas 3 diferencias, el apóstol usa estas diferencias
para que de una manera alegórica, ¿no? Hace una comparación alegórica de que también hay, como diríamos, tres diferencias muy básicas, importantes, que hace que lo que ellos están enseñando está equivocado. Aparte que no tiene el peso, la preeminencia, también está equivocado. Y entonces básicamente esas tres diferencias entre... Y entonces el apóstol Pablo usa esa comparación de las dos mujeres que tuvo Abraham para enseñarnos magistralmente los errores que estaban enseñando los judaizantes. Bueno, aquí habla de dos mujeres que tuvo, dos hijos que tuvo Abraham, obviamente de dos mujeres. Una que era su esposa, Sarai, y la otra que tuvo de una esclava. Brevemente, nuevamente, la historia de Abraham. Abraham es el padre de la fe de nosotros los cristianos, también de los judíos, un personaje muy importante. 2000 años antes de Cristo, aproximadamente, creen muchos estudiosos, que Abraham recibió el llamado de Dios desde un pueblo en Ur, de los caldeos, Irak, para ir a una nueva tierra, a un lugar desconocido en donde iba a fundar una gran nación. Y obviamente eso se hacía con descendientes, pero él tenía que dejar su tierra y su parentela, cosa que él hizo. ¿Cuánto demoró después de su llamado para ir? No lo sé. Posiblemente no demoró mucho tiempo, pero tuvo que hacer preparativos y se fue. Eso es lo que pasó. Dios lo llamó para ser padre de una gran nación y de bendición a las naciones, al mundo. De aquel entonces que Dios lo había llamado, había pasado ya 10 años. Cuando Dios lo llama, era un hombre ya anciano, 75 años, su esposa 10 años menor. Y entonces me da pie para ahora hablar de tres diferencias que encontramos en la forma alegórica que el apóstol Pablo usa. Y de ahí vamos a aprender tres errores, seguramente diferencias, que tiene los judaizantes, los que creen en doctrina equivocada. La primera que podemos encontrar es de que Abraham, como ya era viejo, él, instigado por su esposa Sarai, ya vieja, anciana, 75 años, y él 85, dice, ya estamos viejos, ya Dios me ha hecho, dice, Dios me ha hecho estéril. Así le achaca a Dios. Y tal vez, si te acuestas con una esclava, tal vez puedas tener un hijo. Fíjense, la primera diferencia que vemos es que del hijo de la esclava es que era, como nos dice el texto, vamos a leerlo, el versículo 23, no lo hemos leído. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. La primera diferencia que vemos es de que este hijo que nació de la esclava fue producto de dice según la carne. Según la carne no se refiere el acto carnal, sexual, que obviamente que lo hubo. Se refiere básicamente al esfuerzo humano, al criterio. Según el razonamiento, el criterio humano, decidieron tener un hijo. Abraham y Sara conversaron. Mira, esta es nuestra situación, ya estamos viejos, no podemos tener hijos. Dios está demorando. Tal vez no lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? Démosle una manito a Dios y mira, acá está la esclava, es joven, ¿no? Y todavía está fértil, acuéstate con ella y a ver, tal vez puedas tener hijo con ella. Ese fue un gran error que cometió a Abraham y Sarai. Usó su esfuerzo humano, criterio humano. Hoy en día, hermanos, nosotros también hacemos así. Tenemos muchas enseñanzas, principios bíblicos y hasta promesas, pero muchas enseñanzas.
Y entonces nosotros usamos muchas veces nuestros criterios humanos para querer resolver las cosas, hacer las cosas a nuestra manera humana. ¿Ustedes creen que es bueno obedecer las palabras de Dios correctos, sus principios? Sí. Por ejemplo, tú tienes un, no sé, un negocio, te han multado y te parece injusto. Te han multado 4.000, 5.000 a tu tienda y te la quieren cerrar. Y entonces tú apelas, no te quieren bajar, no lo le hablas y nada. Lo único que se te ocurre, y a sugerencia de repente de estos servidores, es la coima. Y entonces Dios quiere que yo tenga negocio, que no me lo cierre. Dios quiere que yo alimente a mi familia, que diezme, que ofrende. Sí, si no tengo negocio, ¿cómo hago? Mejor es darle 500 soles, unos cientos, y en vez de pagar miles, y resuelvo el problema. A veces la mentira, el engaño, a veces la manera humana, queremos resolver muchas cosas y al final salen las cosas mal. La primera diferencia es el esfuerzo, el nacimiento de Ismael es producto del criterio y el esfuerzo humano de querer hacer las cosas a la manera humana, no a la manera de Dios. Sabían que tenían que tener hijos, pero no de esa manera. Finalmente, Abraham entiende que se había equivocado. Dios lo reprende, ¿no? Le llama atención y luego finalmente, por un acto de milagro, nace Isaac. Sí, cuando nace ya Abraham tenía 86 años, su esposa menos 10 años, pero se quedó embarazada, increíble en su vejez, y no solamente vejez, sino era estéril. Dios hizo el milagro. Si bien fue 10 años después de su llamado, o 11 años después de su llamado, no es que Dios se atrasó, se demoró. Claro, mientras más rápido mejor, todos queremos rápido. Un botón, pum, quiere que sea la plata, la comida y todo. Cuando Dios le prometió, no le dijo dentro de un año, dentro de 2 años, no le dio fecha, no le dijo cuándo, no le dijo el cómo. Solamente iba a tener hijo de la promesa. Dios le prometió. Por eso que se le llama Isaac hijo de la promesa, porque Dios le prometió. Entonces, vemos la enseñanza que creyó Abraham y luego Sara creyeron que Dios lo había prometido y le iba a cumplir. Ya no vamos a inmiscuir, meter nuestras manos. Ya no vamos a tratar de ayudar a Dios. Si Dios dice que nos va a dar, nos va a dar. Y aunque ya estamos viejos y todos los males que tengamos y achaques, lo vamos a tener y lo tenemos. Entonces, la primera diferencia, la primera diferencia entre hijo de la esclava y de la libre es, uno es esfuerzo humano y el otro es obra de Dios. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a ir con las enseñanzas de los judaizantes. Los judaizantes eran netamente legalistas. Ellos propugnaban mucho cumplimiento de las normas religiosas y habían agregado hasta otras cosas más, que no era un simple creer, que lo que Dios dice, que la salvación no era simplemente solo cree y se acabó. No, tienes que hacer esfuerzo, tienes que ganarte el cielo, en otras palabras. Eso era lo que prácticamente subliminalmente estos judaizantes estaban enseñando. La salvación es por tu esfuerzo humano. En muchas religiones subliminalmente se enseñan. Hay que ser mejor, hay que ser esto para que ganarte el cielo. Es ganarse el cielo. No es que Dios te lo da, sino tú te lo ganas, tú te lo mereces, en otras palabras. Las buenas obras sociales, ser bueno, hacer actos de bondad. Y entonces así te ganarás el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esa es la diferencia. La obra versus la obra de Dios. Gracias, Dios te lo da gratuitamente. No tienes que hacer nada a cambio. Simplemente cree que Dios mandó a Jesucristo, murió por nosotros y por la fe somos salvos. Cree que Cristo
que Dios tomó forma humana, se encarnó y murió por nosotros. ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo 2000 años, hace 2000 años atrás, en el tiempo del Imperio Romano? ¿Por qué no vino antes? Pero no hubiera que sufrir tanto destierros, estar en Egipto, en Babilonia, en Asiria. ¿Por qué no vino antes? Dios tiene su tiempo. Y el pueblo de Dios tuvo que creer en la promesa de Dios, que un día traería a su Salvador. Y finalmente lo trajo Jesucristo, hace 2000 años atrás. Pero ellos estuvieron esperando hace 2000 años atrás. Esperando cómo iba a ser. Pero esa es la fe. Ya no usar el esfuerzo humano, sino confiar en la cronología de Dios, en la forma de Dios, en la manera de Dios, no en nuestra manera. La segunda diferencia, yo le titulo ser hijo de esclavo es esclavo, o ser libre, esa es la diferencia. Vamos a leer, dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son de dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén, de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. La segunda diferencia es de que cuando nació Ismael, nació esclavo. Él ya nació con esas limitaciones de libertades. Como ustedes saben, por ejemplo, en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos o Perú, ¿no? Y en tantos países que hemos tenido esclavitudes, se trajeron personas, se les privó de su libertad, africanos, muchas veces, en su gran mayoría, llevados a nuestros países como Estados Unidos, Perú. Se les compraba por dinero, se les trataba como animales, como cosas, y cuando ellos se les obligaba a reproducirse, y los hijos de esclavos eran también sus esclavos. Y las cosas que tenían que hacer los esclavos eran lo que no querían hacer los amos, los blancos, o los criollos. Ellos tenían que hacerlo, las cosas sucias, y no tenían libertad. Querían ser libres, querían hacer lo que les nacía, no podían porque eran esclavos. Ismael nació como esclavo. Él no tenía disposición de hago esto, hago el otro. Era un esclavo porque era hijo de una esclava. Y a pesar que nació de Abraham, su estatus era hijo de esclavo, no era libre. Entonces, cuenta la Biblia que empezó la mujer, como se hizo, ya tenía hijos, entonces se creía que era mejor porque su ama no tenía hijos, entonces comenzó a querer ser superior. Y tal era su actitud de soberbia, de orgullo de esta esclava, juntamente con su hijo, o sea, Agar e Ismael, que como en el estatus que era de esclava, entonces no tenía, entonces lo desterraron. Ese es el esclavo, no tiene libertad. Sarai, tuvo a Isaac, era libre, nació libre. ¿Cuál era? Fíjense, ¿no? Fue libre. El apóstol Pablo hace otras comparaciones. Dice que Agar vino del monte Sinaí. Y después hace un paralelo que es la Jerusalén actual. Agar era egipcia. Sinaí, ¿por qué habla de Sinaí? Porque Sinaí ahora sí pertenece a Egipto hoy en día, ¿no? Pero aquel entonces dice que pertenecía a Arabia.
O sea, sin embargo, era egipcio, pero dice que pertenece al Sinaí. Y después hay otra aparente contradicción y dice que es la actual Jerusalén. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa hay en similitudes todos? En el Sinaí, ¿qué pasó? Moisés recibió las tablas de la ley. Las leyes que tanto propugnaban y enfatizaban los judaizantes, que hay que cumplir esto y cumplir lo otro. No es simplemente por la fe en Jesucristo, hay que cumplir estos ritos, normas y todo eso, enfatizaban. Entonces, el Sinaí, entonces Agar simboliza como que proviniera del Sinaí, el lugar donde vino la ley, en donde la ley hemos visto que básicamente nos esclaviza. ¿Y por qué dice que el Sinaí, que está en Arabia, es la actual Jerusalén en el tiempo que el apóstol Pablo escribió? Porque Jerusalén, la actual Jerusalén o la Jerusalén del tiempo de Pablo, era el centro religioso del judaísmo. Y su énfasis otra vez eran los ritos, las normas, los mandamientos, la ley. Eso era antes. Por eso que hace toda una doctrina, enseñanza de que entonces la segunda diferencia es que la de la esclava, estamos esclavos en la ley. ¿Cuál es la alegoría? Que donde, si ahí de Sinaí salió la ley y Agar era una esclava, ¿no? Y nos está diciendo que Jerusalén, los creyentes, los judíos, los seguidores del judaísmo, todos son como esclavos, no tienen libertad. Ustedes están siguiendo todo eso, son como descendientes de Ismael, espiritualmente hablando, son esclavos, no tienen libertad. Somos como descendientes del monte de Sion, como son descendientes de Israel, de la Jerusalén actual, de aquel entonces, son como los descendientes de Agar, todos esclavos, no tienen libertad, son esclavos. ¿Cuál es la diferencia con Isaac? Isaac, acá hay un ejemplo, acá bien interesante, utiliza más, se refiere a los descendientes, el hijo de Sara, ¿no? Más la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nos está diciendo que Isaac simboliza como que él es de la Jerusalén, no de la terrenal, sino la de arriba, la celestial, en donde todo, dice, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando Pablo escribió esto, le dice a todos, se está dirigiendo a los creyentes judíos convertidos al cristianismo y se está dirigiendo a los gentiles convertidos al cristianismo. Dice, ustedes que no son judíos también pertenecen a la Jerusalén de arriba, o sea, la celestial, y somos libres. No somos de la Jerusalén actual, la terrenal, la que quiere cumplir solo ritos, normas, los mandamientos, nada más, de Sion, el énfasis de las leyes. No, somos de la libre. Así que Isaac representa la Jerusalén celestial. Cristo vino al mundo, no nos vino a traer más normas, más leyes. Cristo cuando vino al mundo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo no vino a traernos más leyes, vino a romper la ley y vino a traer un nuevo pacto, un nuevo estatus. Antes era cumplimiento de las normas que nadie iba a hacer, aunque Dios los estableció, pero era imperfecto, porque el hombre era imperfecto. La ley no lo podía cumplir nadie, porque todos éramos pecadores. Ese era el primer pacto. Usted tiene que cumplir las normas, y si fallan, sacrificios animales. Todo ese era el pacto antiguo. Pero cuando vino Cristo, estableció un nuevo pacto. Cristo muriendo por nosotros. Ya no teníamos que depender nuestra salvación en el cumplimiento de las normas, simplemente creyendo por la fe. Creyendo por la fe nos estamos convirtiendo como hijos espirituales de Isaac, de Abraham, que creyó por la fe.
Y si bien no tenemos la sangre judía, hebrea, pero simplemente por haber creído en Él, todos somos, como dice, de la madre, dice otra vez, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Tú, hermano, si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no por tus obras, por tus actos, perteneces a la Jerusalén celestial. Eres de la libre. Eres, como dice, descendiente de Sara en el sentido espiritual. Aunque somos biológicos, yo soy de origen chino, ¿no? Ustedes peruanos o de otras nacionalidades, somos descendientes espirituales. Esa es la diferencia. De la esclava, vivíamos en esclavitud de las leyes de Ismael. Si somos de Sarai, de la libre, somos libres. Libres, Cristo nos ha hecho libres. Al entregar nuestras vidas ya no somos esclavos del pecado. Dios nos ha liberado de la condenación y de la atadura, de la esclavitud del pecado. Podemos decirle no. Dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación en la cual no podamos soportar. Podemos decirle no al pecado. No es que estamos condenados a pecar. Y la tercera característica es, vamos a leerlo dice versículo 27 en adelante, ¿no? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La tercera diferencia es de que el esclavo cuando nacía no tenía herencia, cosa que pretendía tener la mamá de Ismael, Sara, Agar, quería y la miraba con desprecio y finalmente tuvo que ser echada y desterrada. Cuando Isaac ya estaba siendo destetado, o sea, ya próxima a un año, y entonces la Agar vio con desprecio, y entonces eso se dio cuenta Sara, ¿no? Y entonces tuvieron que la sacaron, tuvieron que desterrar. Y cuando habla ese texto bíblico, versículo 27, dice, porque escrito, regocíjate estéril, tú que no te das a luz. O sea, la esclava se burlaba de Sarai, porque no tenía hijo, se burlaba. Y finalmente, porque iba a ser heredero su hijo. Pero cuando acá habla esto, es posiblemente está refiriendo el apóstol Pablo a una profecía que mencionó Isaías, capítulo 54 hasta 56. Son profecías que hablan que el profeta Isaías mencionó cuando Israel estaba en el destierro, estaba en Babilonia, cautiva, ya un tiempo. Y entonces estaba cautiva y sin sus hijos. Y por eso que habla, ¿no? Como que la Jerusalén no tenía a sus hijos, que era como estéril. Y Isaías habla de una manera profética porque Dios le guía para consolarlos que un día iba a reunir, que esa Jerusalén que estaba desterrada, sin sus hijos, iba a tener sus hijos. Se refiere a un día que iba a retornar, iba a ser libre y retornar con sus hijos. Pero de una manera el apóstol Pablo usa en forma alegórica esa profecía, lo aplica también a Sara. Ella era estéril por más de como 10 años, en más de 10 años, 70 y tantos, toda su vida. Y entonces le dice que ella
que sí y se iba a alegrar y que la estéril pronto iba a tener hijos. Así que, hermanos, versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bueno, entonces, diría, ¿cuál es la diferencia? Uno no iba a tener herencia y en el caso de Isaac, su herencia. Esa es la herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? La Jerusalén celestial. Esa es nuestra herencia, la vida eterna. Ismael no tenía nada. Si bien fue el primero en nacer, pero no tenía nada. Ismael representa a la ley, a las leyes, a las normas que uno busca querer cumplirlo, pero eso no hereda nada. El querer ser salvo por su propio esfuerzo, ganarse el cielo, no vas a heredar el cielo, nada. Pero el que cree por la fe en Jesucristo, heredaremos la vida eterna. Por la fe, simplemente, por haber creído en Jesucristo, ya tenemos herencia, la Jerusalén celestial, de arriba. Esa es nuestra herencia, el cielo. La herencia de la esclava, nada. Más esclavitud, muerte, al fin y al cabo, fue desterrado. Acá, en este texto, dice que, bueno, como un bono, ¿no? Un extra que quiero decir, que no es lo más importante, pero dice que en el texto 30, dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hija, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Tal vez no se entienda muy bien, pero hay una versión un poquito más contemporánea, ¿no? Que dice, ¿no? Pero la Escritura nos cuenta que Dios le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir herencia con tu hijo Isaac, que nació de la mujer libre. Queridos hermanos, nosotros tenemos herencia de la vida eterna. Sí, es verdad. Ahí dice que en el tiempo antiguo los descendientes de Isaac hasta el día de hoy persiguen a Israel. Los descendientes de Ismael son, parte de ellos son árabes. Y hoy día sabemos que los árabes persiguen constantemente a los judíos, le hacen la guerra, tiran bombas, no quieren destruirlos. Desde el punto de vista militar, geográfico, político. Pero los descendientes de Ismael también tienen otra simbología. Son los que son muy adeptos a la ley, a las obras. Y ellos nos persiguen a nosotros los cristianos diciendo que no es suficiente ser salvos por la fe, creyendo nada más, que es tan fácil, no puede ser, hay que cumplir esto y el otro. Hay como una suerte de persecución. Y estos judaizantes como que perseguían a los creyentes, que no creían eso. Y los perseguían, no es suficiente. Había una persecución de tipo espiritual, doctrinal, ideológica. Y hay una suerte de persecución ideológica hacia nosotros, que no es tan fácil ser salvos solamente por la fe, hay que cumplir. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que esta es la enseñanza de esta mañana. Las tres es, total, ¿de qué hijo eres? ¿De la libre o de la esclava? ¿Cuál tú decides ser? Hijo espiritual de la esclava, donde tú quieres ser esclavo a las leyes, a las normas que no podrás cumplir, o tú quieres ser, o decides ser del hijo espiritual de la libre, o sea, como descendiente de Isaac. Ser salvos simplemente por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias una vez más por la manera tan magistral que el apóstol Pablo, en estos 11 versículos y toda esta pequeña epístola, nos enseña que la gracia proviene de ti,
que somos salvos por gracia, no por nuestros hechos o por cumplimiento de ninguna norma alguna. Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno y ayuda a los hermanos que se puedan mantener firmes en la fe, porque te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por permitirnos escuchar su palabra. Mi hermano, si tú has escuchado esta porción de la Escritura, hay algo muy importante que dijo este pasaje bíblico, que tú no eres hijo de la sierva, sino hijo de la promesa, y disfruta de ser hijo de Dios en Isaac, hijo de Dios por medio del Señor Jesús. Y como hijos de Dios necesitamos honrar a nuestro Padre. Y para esto nosotros lo hacemos cantando, orando, ofrendando, diezmando. Yo te animo a ti. Tal vez estás pasando dificultades en tu trabajo. No vendes tal vez como quisieras. No ganas tal vez como quisieras. Pero la fidelidad a Dios es importante. Si Dios te ha provisto para alimentos, Dios te ha provisto para medicina, Dios te ha provisto para vestirte, entonces dale al Señor con gozo y con alegría. Allí tenemos una cuenta abierta en el banco de crédito, en soles y en dólares. Tú puedes enviar tu ofrenda, puedes enviar tu diezmo y de esa manera estás mostrando que eres un hombre o una mujer agradecida con el Señor. Seamos fieles al Señor, porque así nosotros podemos seguir extendiendo el reino de Dios. Ahora quiero orar por los diezmos y ofrendas que vamos a entregar y voy a pedir para que Dios te bendiga, para que Dios aumente tu fe, para que Dios aumente tu negocio. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho, Señor, que no hay justo que mendigue pan, y eso es verdad, Señor. Tú has dicho, Señor, que tú amas al dador alegre, y eso es verdad, Señor. Tú has dicho, Señor, que es más bienaventurado dar que recibir. Que tus hijos, tus hijas, Señor, que escuchen este mensaje, que son parte de esta familia cristiana, Señor, que puedan enviar sus ofrendas, sus diezmos, Señor, para así cubrir nuestros presupuestos, para así, Señor, seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Padre, bendice a los que están sin trabajo. Bendice, Señor, a aquellos que están emprendiendo algo nuevo. Bendice, Señor, a aquellos que están esforzándose, Señor, por conseguir ingresos. Padre, bendice sus manos, bendice su salida, bendice su entrada, Señor. Bendice sus negocios, bendice sus empleos, bendice sus familias. En el nombre de Jesús, gracias por cada sol, por cada dólar que ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora quiero animarles a cada uno de ustedes como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos varias actividades durante la semana. Por ejemplo, el día miércoles tenemos un tiempo para orar. Hay un grupo que se reúne temprano a las 6:30 de la mañana y se pueden conectar por Zoom. Hay otro grupo que se reúne a las 8:45 de la noche y también estamos orando por Zoom. Estamos pasando bonito tiempo buscando al Señor. Y otras actividades, por ejemplo, el día jueves, las damas tienen su tiempo como zona o en células y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mujeres, no dejen de participar porque ahí van a crecer, ahí van a encontrar un grupo que oran, aprenden juntos. Varones, de igual manera, a los esposos, hijos, solteros, tenemos un tiempo especial los días viernes a las 8:30 de la noche. Conéctense y ahí estaremos para servirle. Y a todos los matrimonios les animamos. Los días sábados estamos tocando una serie que se titula ¿Cómo resolver los conflictos en el matrimonio? Y en este tiempo de pandemia escuché una noticia que ha habido más divorcios que lo normal. Me imagino que tanto tiempo encerrado ya no se soportan los unos a los otros. Y todas esas cosas estamos tratando
ahí en la reunión de matrimonios. Por eso están invitados todas las parejas. Y si tienes amigos o tú que nos ves, quieres participar, entonces haznos saber con un mensaje en el Facebook y estaremos dispuestos a poder invitarte a la participación. Los jóvenes tienen su reunión los sábados también. Hay un grupo de preadolescentes de 9 a 12 años que se reúne a las 4 de la tarde, están teniendo un tiempo muy hermoso, y hay un grupo de adolescentes de 13 a 17 años que también se reúne a las 4 de la tarde, y los jóvenes que ya pasan los 18 años, son estudiantes universitarios y profesionales, ellos se reúnen a las 6:30 de la tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y queremos seguir animándoles a cada uno de ustedes a seguir adelante, a buscar al Señor, a confiar en el Señor. Y vamos a terminar en esta mañana con una alabanza final y le decimos que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente semana. Dios a su
ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo cada fin, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu